tema de esta mañana es ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Un tema supremamente importante porque nos podemos preguntar varias cosas, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿A qué hemos venido? No solamente a qué venimos hoy como un día particular, sino por qué queremos que haya una iglesia aquí, por qué asistimos constantemente a este lugar, cuál es el propósito que nos une o que nos debe unir, porque de todas formas de pronto no tenemos los propósitos claros y nos estamos reuniendo por razones equivocadas. Entonces es un tema supremamente importante. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Hace 8 días, como una especie de introducción, tal vez alcancé a mencionarle 2 razones de ser de la iglesia. Primeramente, existimos o debemos existir para adorar a Dios. Eso es lo primero que debemos poner en nuestro corazón, porque es lo que nos enseña el Señor en la palabra de Dios. Existimos para adorar a Dios. Muchas veces, noten, nosotros empezamos a asistir a una iglesia en busca de nuestro beneficio, y cuando eso se vuelve la prioridad de nuestras vidas, realmente estamos desviados, estamos teniendo un camino desviado. Si bien es cierto que el Señor bendice y promete muchas bendiciones, nosotros debemos buscarlo para adorarlo, para darle la gloria. En Romanos capítulo 1 el Señor acusa precisamente a la humanidad de que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Imagínense, es uno de los pecados que el Señor acusa a todos, o nos acusa a todos. Pues cuando conocemos su palabra, cuando estamos conociendo el Evangelio, entonces eso inmediatamente tiene que ser rectificado. El propósito de nuestra vida es y debe ser adorar a Dios, y el propósito de la iglesia, como un propósito aún más elevado o más claro, por lo menos, es y debe ser glorificar a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 28, nos muestra la importancia tan grande que hay en esto. Hebreos 12, 28. Dice el autor de Hebreos: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Es una especie de resumen, un resumen poderoso de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha llamado a esta salvación tan grande y nos ha dado, según el pasaje dice, recibiendo nosotros, nos ha dado una enorme bendición llamada aquí un reino inconmovible. El Señor nos hace parte de su reino con todas las bendiciones que eso trae. Y de inmediato entonces nos muestra, pues, cuál es el propósito de esto. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. La palabra sirvamos que leemos ahí, nosotros la entendemos como hacer algunas actividades. Por ejemplo, cuando pensamos en el servicio, pensamos en trabajar en la obra de Dios o algo así. Pero esta palabra servir ahí es adorar. Es el servicio de adoración, darle la gloria al Señor, lo que hoy en día entendemos dentro de la iglesia, reunirnos para hacer uso de los elementos del culto, cantar, orar, leer, estudiar la palabra del Señor, someternos a la palabra del Señor, ofrendar. Sirvamos a Dios es adorémoslo.
Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este es nuestro máximo propósito. La razón de ser de la iglesia y la razón de ser de esta iglesia local es y debe ser la gloria del Señor, que lo adoremos por encima de todo. Entonces, para eso debemos dejar nuestros deseos y sobre todo nuestros deseos pecaminosos de lado para concentrarnos en lo que le agrada a Él. Al terminar un día como hoy y los cultos que estamos teniendo, las reuniones, una pregunta clave debe ser: ¿fue agradado Dios por nosotros o no? Y evidentemente tenemos que luchar porque la respuesta sea que sí, que Dios fue agradado por su iglesia, porque de lo contrario no estaríamos cumpliendo nuestro objetivo como iglesia. ¿Se recuerdan? De la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo tuvo que jalarle las orejas en alguna oportunidad con relación a la cena del Señor. Cuando tomaban la cena del Señor, él les dijo: al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. O sea, noten, cuando se hizo un examen, un estudio de los cultos de la iglesia de Corinto y sobre todo relacionado con la cena del Señor, se reunían para lo peor. Imagínense que hoy se nos dijera eso: hemos venido a adorar al Señor, y cuando termine el tiempo de culto, que se nos dijera: ustedes se reunieron para lo peor. Sería una tragedia, sería algo terrible. Pero el hecho de que eso le pasó ya a la iglesia de Corinto, significa que le puede pasar a cualquiera. Entonces, por eso debemos poner en el corazón y aprender a adorar a Dios, a agradarlo como iglesia, poner eso en el corazón, que ese sea nuestro fin máximo y que logremos, evidentemente, cumplir ese propósito. En segundo lugar, vimos que estamos aquí con el propósito de servir. Principalmente pensamos entonces servir a los hermanos, servir a la iglesia. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que tienen la fórmula los unos a los otros. Animaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, etcétera. Miremos solamente uno rápidamente. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 25. Hablando precisamente de los dones, hablando del amor que debe haber entre los hermanos en la iglesia, aparece este verso que dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es un buen resumen, preocuparnos los unos por los otros. Y no es meramente una preocupación pasiva, donde en verdad sentimos una carga por las dificultades de los otros hermanos, sino que es una preocupación que nos lleva al servicio. Nos damos cuenta que los hermanos tienen necesidades, tienen dificultades, y el Señor nos llama y nos une como iglesia para que esas necesidades y esas dificultades de los hermanos sean satisfechas a través de lo que yo puedo hacer por ellos, a través de los dones que el Señor me da, a través del amor que debo expresarle a los hermanos, a través de los bienes también materiales que el Señor me ha dado. Porque el domingo anterior veíamos un pasaje en Primera de Juan donde decía que el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La iglesia existe, la iglesia ha sido formada por Dios, entonces, en primer lugar para su adoración, pero en segundo lugar para el bien mutuo. La iglesia, entonces, es algo que promueve el bien.
que procura el bien. De ninguna manera nosotros debemos pensar entonces que nos reunimos de una manera cerrada o centrada en nosotros meramente, o que nos reunimos, pero para que yo aquí, estando en medio de todos, pero aquí privadamente adore a Dios y punto. No, hay muchas personas, y se los comentaba, que piensan, yo voy a la iglesia por Dios, y eso es solo media verdad. Yo voy a la iglesia por Dios y por los hermanos. Ese es el segundo propósito. Y por los hermanos. Nos reunimos precisamente para ayudarnos. Nos reunimos para orar los unos por los otros. Nos reunimos para fortalecernos, para aprender de la palabra de Dios y poder tener una palabra de ánimo o de exhortación o de amonestación o de enseñanza hacia los hermanos con relación a sea lo que sea que estén viviendo. Debemos enfocarnos, porque una de las razones entonces por las cuales debemos aprender la palabra de Dios es para poder enseñarle y fortalecer el alma de nuestros hermanos. No es posible, por ejemplo, que veamos que un hermano está decayendo y simplemente lo veamos, lo estemos percibiendo, digamos, esta persona está mal y no hagamos nada. Eso no es una iglesia. La iglesia se presenta en las Sagradas Escrituras como un cuerpo que de manera natural está pendiente por los demás miembros del cuerpo. Eso es la iglesia. Así la enseña el Señor y por eso debemos enfocarnos entonces en el servicio mutuo. Y hoy prácticamente entonces vamos a ver el tercer propósito de la iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tercer propósito de esta iglesia local? Bueno, el evangelismo y discipulado. El trabajo que debemos hacer hacia afuera, hacia las personas que son incrédulos. Nosotros no estaremos cumpliendo nuestra razón de ser si adoramos, si servimos a la iglesia, pero no evangelizamos. Si no evangelizamos, no estamos cumpliendo nuestra razón de ser. ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Y para qué nos unió como iglesia? Entonces, la respuesta se cierra, se completa cuando decimos para discipular personas que hoy no conocen a Cristo, pero que por supuesto lo necesitan. Entonces, poniendo eso en la mente, por lo menos por ahora, podemos notar que la iglesia comete varios errores. Hay iglesias que están enfocadas fuertemente en el evangelismo y discipulado, pero no adoran o no adoran bien, es decir, el tema de la adoración no es un tema importante, de tal manera que han planeado sus cultos como a ellos se les ha ocurrido, hacen las cosas que quieren, cantan lo que quieren, ponen las letras que quieren, utilizan los instrumentos que quieren, nunca van a la Escritura para ver cómo adorar a Dios, pero noten que leíamos que Hebreos nos decía, hay que adorarlo, pero ojo, con temor y con reverencia. Así que tenemos entonces ciertas iglesias en el panorama cristiano que se esfuerzan mucho por evangelizar, pero no están esforzándose por la adoración. Ahí tenemos una iglesia desenfocada. Pero pasa también que hay otras que están enfocadas, por ejemplo, en el evangelismo y no están enfocados en lo más mínimo en la ayuda mutua. Y podemos decir que esas son las mayores iglesias. Es lo que se ve en la mayoría de las iglesias. Porque si bien es cierto que muchos empiezan a tener una relación de amistad, la amistad que se da muchas veces no es una amistad bíblica, donde a través de la palabra del Señor nos edifiquemos los unos a los otros, sino que, bueno, estamos ahí, nos reunimos, nos vemos, pero no hay una ayuda real como el Señor lo plantea. Así que
Las iglesias pueden caer en cualquiera de estos errores, abandonar o desestimar la adoración, el servicio a los hermanos, y ahora también hay iglesias que se pueden estar esforzando por la adoración, por el servicio, abandonando el evangelismo y el discipulado. Lamentablemente, muchas de nuestras iglesias caen en este último error. Están contentos porque su adoración es una adoración regulada, están contentos porque algo están ayudándose mutuamente, pero han abandonado el evangelismo y discipulado. No están haciendo esta tarea, entonces no hay realmente razón para sacar pecho si igual que otros estamos desenfocados. Todo lo contrario, deberíamos rogar misericordia al Señor, pedirle perdón y enfocarnos. 3 servicios, llamémoslo, 3 propósitos claves debemos cumplir: adorar a Dios, servirnos los unos a los otros y anunciar las virtudes de nuestro glorioso Señor al mundo. Entonces noten, esta enseñanza es muy necesaria. Debemos enfocarnos, debemos entender cuáles son nuestros propósitos y debemos esforzarnos por vivirlos conforme a la palabra del Señor. Miren, esto es supremamente importante. ¿Para qué nos está formando el Señor como una iglesia local? Para extender su reino. Si las personas, si la humanidad está sufriendo una terrible desgracia, no es la falta de comida. Aunque, por supuesto, entendemos que hay personas que hasta están muriendo por falta de comida. Pero realmente este no es el problema crítico de la humanidad, no es el problema grave. El problema grave es el terrible pecado que hay en el corazón de las personas. No es entonces la falta de trabajo, no es la falta de comida, no son tanto a veces los problemas familiares en sí mismos, sino es el pecado. El pecado es el peor problema que está sufriendo la humanidad. Mire lo que dice Primera de Juan 5:19. El apóstol Juan hace ahí una declaración fuerte, una declaración autoritativa, una declaración que, según él nos plantea, de esa declaración de la que él va a hablar, no somos ignorantes, porque dice, sabemos, es decir, incluye a las personas que les estaba escribiendo en su día, pero ahora nos incluye a nosotros. Sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire eso, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Lo sabemos. Es algo que vemos en las Escrituras, es algo que leemos en diferentes lados, es algo que cuando miramos afuera nos damos cuenta que las personas están bajo el poder del maligno. Eso no significa que están endemoniados, no. Eso significa, por ejemplo, que están engañados, que están viviendo conforme a los estándares del maligno, que están formando sus vidas conforme a Satanás y no conforme a Dios y su palabra. Por supuesto, no lo hacen conforme a Dios porque no aman a Dios, porque no conocen a Dios, porque no conocen su palabra. Y según entendemos, según sabemos, ellos están más bien detrás de sus propios pecados, están obedeciendo los impulsos pecaminosos de sus corazones, engañados por Satanás, engañados porque eso es lo que él hace, engañar, lo que hizo con Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso lo sigue haciendo hoy. Sigue poniendo en duda la palabra del Señor y sigue engañando a la gente. Él es el engañador. Y la gente cree que cuando están viviendo y dándole rienda suelta a sus pecados están bien, que son libres y que están disfrutando la vida, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es hundiéndose más y más en sus propios pecados
engañados por sus propios deseos, engañados por Satanás. Esa es la posición de todas las personas que hoy no conocen a Dios. Sabemos que somos de Dios y sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Imagínense, el mundo entero. No, pastor, que mi mamá no, que mi tío no, que mis hijos no. Mire, si no es cristiano, si no tiene la luz de Cristo, si Cristo no ha venido a su vida para mostrarle la verdad, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Cristo no ha venido a mostrarle la verdad, entonces está en el engaño de Satanás. Entonces noten, el problema de la gente no es el hambre, pero la gente cree que ese es su problema. Esa es una forma de engaño realmente, creer que lo que ellos necesitan es seguridad alimentaria, por ejemplo. Eso le pasó al Señor en su ministerio terrenal. Algunos lo estuvieron buscando por comida. Juan 6, 25 al 27. El Señor hizo este milagro de la alimentación de los 5,000 y luego todos creyeron, todos dijeron, ese es el que necesitamos. Pero ¿necesitamos para qué? Pues para que le siguiera dando comida. El Señor Jesús se les escondió, se les escapó, se fue al otro lado de un mar que había ahí. Y ellos lo persiguieron, lo buscaron, lo encontraron. Pero ellos lo que querían era precisamente más comida. Que el Señor les diera comida, que el Señor les diera seguridad alimentaria. Así que en el verso 25 leemos, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nótenlo. Vieron que el Señor les ofreció comida y dijeron, este es nuestro rey, este es el que necesitamos. Lo que nosotros necesitamos es comida. Y entonces lo buscaron por más comida. Y el Señor lo reprende, porque realmente Él no vino a dar comida. Aunque en su compasión y en su misericordia le da comida a la gente. Aquí los alimentó. El pasaje nos enseñaba que Él tuvo compasión de ellos. Que Él le dijo a los discípulos, mire, yo tengo compasión y no los quiero mandar a la casa, porque es que si los mando a la casa tal vez en el camino se desmayen. Entonces denles de comer. Tuvo compasión, Dios tiene compasión. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios permite que esos que están bajo el maligno tengan trabajo, tengan salud, puedan comer, tengan alimento. Pero lamentablemente la gente confunde esa compasión del Señor con el propósito principal del Señor. Piensan que para eso es que Dios existe, para darles comida. Entonces aquí los reprende y les dice más bien que trabajen no por ese tipo de comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, que trabajen, entre comillas, por asuntos espirituales. Entonces ahí nos damos cuenta que la gente busca al Señor por razones equivocadas. La gente tiene ideas de Dios equivocadas. ¿Cómo puede la gente salir entonces de esos errores? ¿Cómo puede la gente entender quién es Dios? ¿Cómo puede la gente entonces no buscar al Señor por comida, sino buscarlo por lo que lo tiene que buscar? ¿Cómo? ¿Cómo podrá la gente? ¿Cómo podrá la gente que está bajo el maligno salir de ese engaño? Bueno, ahí es donde la iglesia juega un papel fundamental. El trabajo que el Señor le pone a la iglesia es precisamente que vaya y explique
todos esos asuntos. Que la iglesia vaya y les explique que están bajo el maligno, que vaya y les explique que hay razones erróneas por las cuales buscan a Dios, que lo busquen por razones correctas. Ese es el deber de la iglesia. Tiene que predicar el evangelio de Cristo, tiene que hacer discípulos, tiene que explicarle a la gente lo que ellos necesitan para salir de ese engaño en el que viven constantemente. Vamos a ver, son unos pocos versos, pero poderosos, que nos muestran claramente que este es nuestro propósito. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Primera Timoteo 3, 14 al 16. Noten, este es un pasaje que nos muestra con toda claridad que nosotros tenemos como tercer propósito predicar la palabra del Señor. Entonces, leo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren, ese pasaje nos está mostrando con toda claridad lo que se dice de la iglesia, lo que es la iglesia, el propósito o uno de los propósitos de la iglesia. Lo plantea con una figura. Nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, una columna que sostiene algo. Y ese algo es la verdad. Es decir, que una de las razones de la existencia de la iglesia es que ponga en alto la palabra de Dios, lo cual debe hacer de muchas maneras. Debe sostener y defender la verdad, y una de las maneras, por ejemplo, de hacerlo es predicando el evangelio, que es lo que vemos en el verso 16. Es un pasaje que de pronto cuando lo leemos así inicialmente nos parece un poco confuso, pero no lo es. Es el resumen de la obra de Cristo. Es el resumen de lo que hizo el Señor. Miren, verso 16 nos dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo menciona. ¿Cuál es ese misterio? Dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Jesucristo, ¿cierto? El Logos divino, como lo veíamos hace 8 días. Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Fue justificado en el Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo estuvo defendiendo, estuvo justificando su ministerio. Visto de los ángeles, imagínense como algo supremamente importante, y se nos menciona curiosamente aún en la iglesia cristiana, como los mismos ángeles, por ejemplo, hoy están aprendiendo del evangelio del Señor cuando se predica la palabra. Visto de los ángeles, esto es que fue expuesto el Señor de una manera maravillosa para hacer esta obra. Predicado a los gentiles, no solamente a los judíos, a los gentiles, y por eso hoy nosotros que somos gentiles, estamos aquí buscando al Señor. Creído en el mundo, se extendió su palabra y lo han creído en todo lugar. Recibido arriba en la gloria, nos habla de su ascensión. Es decir, estas expresiones nos están hablando del evangelio, de lo que debemos predicar, el resumen de la obra de Cristo para salvar pecadores. Así que un pasaje como esto nos aclara, ¿qué somos? Dice que somos una columna para sostener la verdad, y luego preguntamos, ¿cuál verdad? El evangelio de Jesucristo, su encarnación, su ministerio terrenal, todos sus logros, como la salvación de los gentiles, su ascensión, el hecho de que ahora está arriba en la gloria
con el Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, compartir esto. Eso es lo que somos. Ser columna y baluarte de la verdad es predicar la palabra del Señor y no meramente predicárnosla nosotros. Porque nosotros somos esa columna. Pero somos esa columna ¿para quién o para quiénes? Para que la verdad esté en alto también para otros, para que otros puedan ser salvos. Es así entonces que, por ejemplo, si leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta cómo los apóstoles y los que andaban con ellos, entonces andaban por todo lugar predicando la palabra del Señor. Hechos 16, 11 al 14, nos muestra esta verdad en la vida de Pablo. Hechos 16, 11, leemos: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de Neápolis a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia romana, en este caso. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Noten, un asunto como muy natural. Un viaje que estaban haciendo, por supuesto, a predicar, pero luego una situación muy natural. Se fueron a cierto lugar, encontraron unas mujeres, les empezaron a predicar el evangelio, y ahí tenemos el nacimiento de la iglesia de Filipos, una de las buenas iglesias que el Señor formó en ese tiempo. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que significa ser columna y baluarte de la verdad, entre otras cosas. Predicar el evangelio del Señor, no importa dónde, no importa a quién. Ahí mismo, verso 25 al 31, ustedes recuerdan a Pablo y Silas, no solamente predicando entonces ahora a unas mujeres y predicando en libertad, sino aún presos también. Ya estando presos, se nos dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una pregunta bien interesante que debemos hacernos cuando leemos este pasaje es: ¿por qué le preguntan de la salvación? ¿Por qué este hombre le pregunta a ellos de la salvación? ¿De dónde salió? Si estamos hablando desde que cantaban himnos, que hubo un terremoto, que el hombre se iba a matar, porque cuando un soldado romano no cumplía sus órdenes, podían realmente torturarlo o matarlo de maneras terribles. Pues fue tan terrible que el hombre dijo: pues mejor me mato antes de que me cojan y entonces aquí me hagan algo horrible. ¿De dónde salió el tema de la salvación? Entonces, ¿de dónde él pregunta que qué debo hacer para ser salvo? Evidentemente, era tanto lo que cantaban, por supuesto, como lo que estaban haciendo. Sabía porque estaba preso, y aún estando preso predicaba el evangelio, estaba hablando del Señor, eran columna y baluarte de la verdad. Y luego este tema lo conmocionó, y entonces, bueno, ahora sí, venga, les pongo cuidado de qué era que estaban hablando. Ahora sí, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces, bueno, si seguimos leyendo, sabemos que se le predica a él, se le predica a la familia, y muchos vienen
a esta salvación maravillosa. Noten, un ejemplo de lo que hacía el apóstol Pablo, el mismo que escribió que somos columna y baluarte de la verdad, el mismo que escribió que la verdad que debemos poner en alto es la palabra, el evangelio. Ahí lo tenemos haciendo eso, y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo. Otro pasaje clave, Mateo 28, 16 al 20. Otro pasaje que nos muestra nuestro propósito. Tenemos este de Timoteo que nos enseña qué somos. Ahora tenemos este de Mateo, donde podemos leer con toda claridad las órdenes de Cristo para su iglesia. ¿Qué debe hacer su iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es uno de los propósitos de la iglesia? Bueno, aquí está. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por supuesto, son palabras que inicialmente están dirigidas a sus apóstoles, a sus discípulos iniciales, por decirlo de alguna manera, los discípulos que estaban allí con él. Sin embargo, determinan estas palabras la responsabilidad de la iglesia de todos los tiempos. La responsabilidad de hacer discípulos determinan que uno de los propósitos de la iglesia es el evangelismo y el discipulado. Nuestra responsabilidad como iglesia hacia afuera es evangelizar, llamar a las personas a Cristo, hablarles de sus pecados, hablarles de cómo se soluciona el tema del pecado, cómo pueden ser librados de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado, del castigo eterno del pecado y aún de los castigos temporales del pecado, porque lo que la gente sufre hoy lo sufre por el pecado. Nosotros tenemos ese mensaje, pero más aún, un mensaje que no solamente tiene que ver con llamarlos a Cristo y punto, sino con hacerlos discípulos, es decir, personas que guarden todos los mandamientos que Cristo ha dado. Así que no solamente hay que hablar de cómo pueden venir a la salvación, sino de todos los deberes que ahora tienen con Cristo. Que si Cristo los salva, entonces Él les ha mandado una serie de cosas que deben obedecer de manera personal, familiar, social, eclesial, que guarden todas las cosas que os he mandado. Noten, no se refiere entonces meramente a decirle dos cosas a alguien. Se está refiriendo más bien a que tenemos que sentarlos y hablarles muchas cosas. Los nuevos, por ejemplo, entonces tienen que someterse a un discipulado. Y eso significa estar estudiando constantemente diferentes temas. Porque el Señor dice, enséñeles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y eso no se puede enseñar en una tarde. Tenemos que reunirnos varios días. Tenemos que ponernos de acuerdo y sacar tiempos. Y bueno, aunque la tarea es grande, podemos ir dando paso a paso. Reunirnos una vez semanal, aparte de los cultos, y aprenda qué es lo que el Señor quiere de usted. El objetivo es hacer un discípulo de Cristo, miren, un discípulo. El objetivo no es meramente que la persona venga a la salvación. Claro que venga a la salvación, pero que se convierta en un discípulo del Señor, eso es, un seguidor de Cristo. Y cuando hablamos de seguidor, no meramente estamos hablando de alguien que lo persiga, ¿sí? Sino más bien de alguien que viva como Cristo vivió, que siga sus pisadas, es decir, que siga su ejemplo, que haga lo que Cristo hizo. Hacer un discípulo, entonces, es hacer un seguidor del Señor, enseñándole una cantidad de cosas enormes.
Entonces la iglesia hoy debe estarse preparando, la iglesia hoy debe estarse discipulando para que ella misma luego haga eso con otros, discipularlos también, enseñarles todo lo que necesitan saber. A esto se le ha llamado la Gran Comisión, pero noten, tal vez entre otras cosas por ponerle ese nombre, la Gran Comisión, algunos han pensado que este es el único propósito de la iglesia. Entonces, bueno, les decía hace un rato, entonces por eso hay iglesias que evangelizan, pero no están pendientes de los otros propósitos como adorar y servir. Sí, es un buen nombre, la Gran Comisión, pero nosotros tenemos 3 propósitos en nuestra existencia como iglesia. Tenemos que adorar a Dios y adorarlo bien, tenemos que servir a los hermanos y tenemos que hacer discípulos. Esas 3 cosas son una iglesia realmente. Eso es lo que tiene que hacer una iglesia. Aquí el Señor impone su autoridad sobre nosotros. Miren lo desobedientes que somos entonces cuando no discipulamos y los faltos de temor de Dios, porque Él impone su autoridad. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Imagínense, primero, a manera de introducción, nos dice quién es Él, qué poder tiene Jesús, dónde tiene poder. ¿Dónde podemos escaparnos de Jesús si no le hacemos caso? ¿En la tierra o en el cielo podemos estar escondiéndonos en algún lugar si no le hacemos caso? No, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan discípulos. La absoluta autoridad soberana de Cristo nos llama a evangelizar, a hacer discípulos. Entonces preguntémonos, hermanos, ¿qué tan desobedientes somos? ¿Qué tan faltos de temor somos? Debemos ser una iglesia que evangeliza y discipula. Eso es lo que es ser una iglesia, a eso es que Cristo nos manda. Y veamos un tercer pasaje clave que nos muestra el propósito de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2.9 dice, mas vosotros sois, note, nos va a decir qué es lo que somos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Igual que lo hizo Pablo. Pablo primero nos dijo qué es la iglesia. Nos dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y luego nos dijo cuál era la verdad, el evangelio de Cristo. Pedro hace lo mismo. Primero nos dice qué somos como iglesia, qué es la iglesia. Entonces les dice, por ejemplo, que son un linaje escogido. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento, entendemos entonces que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles, que son el pueblo de Dios, son un linaje, son un pueblo, uno solo, y es un pueblo escogido por Dios. La iglesia es eso, un pueblo escogido por Dios. ¿Qué más es? Real sacerdocio, igual usando el lenguaje del Antiguo Testamento, es decir, las cosas que se decían del pueblo de Israel, ahora se dicen de la iglesia. Se decían antes solo de los judíos, ahora se dicen de la iglesia que está compuesta por judíos y gentiles. ¿Qué se dice? Que es un real sacerdocio, así que apunta a una iglesia o a que la iglesia es un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Como lo decía por allá el Señor hablándole a los judíos, en Éxodo 19:6 les decía, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así le decía al pueblo de Israel, ahora le dice eso a la iglesia. Luego dice, nación santa. Claro, ya no una nación judía meramente. Somos una nación compuesta de judíos
y gentiles, la iglesia. Pero esta nación no es cualquier nación. Esta nación que está formando el Señor es una nación santa, es decir, una sociedad que tiene como característica la santidad, haber sido apartados para Dios, haber sido apartados del pecado. Por último, dice que somos pueblo adquirido por Dios. Es decir, que en esta última parte el énfasis no está tanto en la palabra pueblo, sino en la palabra adquirido. Adquirido. Es decir, ¿a quién pertenece esta nación? ¿A quién pertenece esta nación santa? Este linaje escogido. ¿A quién pertenece? A Dios. Y así es. La Biblia nos enseña que Él nos compró con la sangre de su Hijo, que los cristianos son su posesión especial sobre todos los pueblos de la tierra. Este grupo de personas entonces no son personas que simplemente algún día quisieron asistir a la iglesia y dijeron, bueno, voy a volverme cristiano. No, claro, algún día tomamos esa decisión, pero antes de eso Él nos compró, pueblo adquirido. Fuimos comprados por la sangre de Cristo, entonces somos suyos, somos del Señor. Ahora, ¿para qué? Somos un pueblo escogido, Él nos escogió. Somos un pueblo adquirido, Él nos compró. ¿Para qué? El pasaje dice, para que proclamen las virtudes. Ahí está, para que proclamen las virtudes del Señor. Como alguien ha dicho, Pedro señala cuál es la tarea del pueblo especial de Dios. Pedro, como hábil pastor, se dirige a los hermanos y les dice que la razón de su existencia, o una de las razones de su existencia, es que proclamen las virtudes del que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. En todas partes, entonces ellos deben proclamar. En todas partes los cristianos deben proclamar esto. ¿Quién es Dios? Lo glorioso que es, lo hermoso que es, lo maravilloso. Y básicamente esto se resume en adoración y evangelismo y discipulado. ¿Qué es lo que necesita la gente de afuera? Conocer a Dios. ¿Cómo llamó Jesús la salvación? La llamó conocer a Dios. Oró que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia? Dar a conocer a Dios, mostrar al Señor, mostrarle a la gente quién es Dios. La gente está peleando con Dios, la gente cree que Dios es malo, que Dios es duro, que Dios les ha hecho daño en su vida y no se han dado cuenta que es el pecado. No se han dado cuenta que están engañados, peleando con Dios y no entendiendo que todas sus tragedias y todas sus maldades son por el pecado. ¿Qué debemos hacer nosotros? Anunciar lo maravilloso que es Dios, mostrarles lo glorioso que es, y entonces, por la gracia del Señor, puedan entender y venir a los pies de este glorioso Señor y vivir para su gloria. Amados hermanos, este es nuestro propósito. Este es el propósito. Si no estamos cumpliendo esto, si no estamos cumpliendo cualquiera de estas cosas que hemos visto, estamos desenfocados. Estamos desenfocados como iglesia, estamos mal. No estamos obedeciendo al Señor y por lo tanto también la iglesia no avanza por lo mismo. La iglesia no se ve mejor por lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Para adorar a Dios, para servirnos unos a otros y para ser discípulos, predicándole el evangelio a las personas, predicando las virtudes gloriosas de nuestro bendito Señor. Hermanos, pongámonos en las manos del Señor para que cumplamos esto.